Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús se apareció otra vez a los discípulos a orillas del mar de Tiberíades. Sucedió así. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el mellizo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le respondieron: vamos también nosotros. Salieron y subieron a la barca, pero esa noche no pescaron nada. Al amanecer Jesús estaba en la orilla. Aunque los discípulos no sabían que era Él, Jesús les dijo: muchachos, ¿tienen algo para comer? Ellos respondieron: no. Él les dijo: tiren la red a la derecha de la barca y encontrarán. Ellos la tiraron y se llenó tanto de peces que no podían arrastrarla. El discípulo al que Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se ciñó la cintura, que era lo único que llevaba puesto, y se tiró al agua. Los otros discípulos fueron en la barca arrastrando la red con los peces, porque estaban solos a unos 100 metros de la orilla. Al bajar a tierra vieron que había fuego preparado, un pescado sobre las brasas y pan. Jesús les dijo: traigan algunos de los pescados que acaban de sacar. Simón Pedro subió a la barca y sacó la red a tierra, llena de peces grandes. Eran 153, y a pesar de ser tantos, la red no se rompió. Jesús les dijo: vengan a comer. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres?, porque sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, e hizo lo mismo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús resucitado se apareció a sus discípulos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, muy buenos días. Hoy es viernes 25 de abril, viernes de la octava de Pascua. Seguimos rezando por el eterno descanso de nuestro Papa Francisco, por el próximo cónclave de obispos, de cardenales que van a elegir al nuevo Santo Padre. Y bueno, en nuestra arquidiócesis de Lima, bajo el lema Caminando con Jesús somos peregrinos de esperanza. Es el lema de nuestro año sinodal o de la sinodalidad que vamos adelante en cada parroquia, ¿no? Bien, vamos a hacer una pequeña reflexión del día de hoy. ¿Qué nos dice Jesús? Miren, así como un día los llamó a sus primeros 4 discípulos, sí, los llamó cuando estaban en la pesca, ahí a orillas, cuando estaban repasando las redes. Pedro, su hermano Andrés, Santiago y Juan, primeros 4 discípulos que llamó, hijos de Zebedeo, ¿no? Los llamó a los primeros y los llamó desde el lugar donde se encontraban, desde su trabajo, desde lo cotidiano, desde lo que sabían hacer. Ahí le dijo a Pedro que iba a ser pescador de hombres. Bueno, sucede que a raíz de la muerte de Jesús, dice aquí el evangelista Juan, Simón, Pedro, Tomás llamado el mellizo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos, estaban a orillas del mar de Tiberíades. Volvieron a lo de antes, volvieron al oficio de donde Dios los sacó. Y Simón dice: voy a pescar. Y los otros discípulos dijeron: vamos contigo, vamos nosotros también. Salieron, subieron a la barca, pero esa noche no pescaron nada. Totalmente estéril la pesca. No pescaron nada. Y más aún todavía. Es donde se nota aquel pasaje donde también no habían pescado nada y Jesús les dijo: tiren la red a la derecha.
y le dijeron, porque tú lo dices, Señor, lo haremos, por tu palabra. Y Pedro tira y comenzó una redada de peces inmensa que llamaron a vecinos de las otras barcas para que le echasen una mano, ¿no? Y dice que Pedro se tiró a los pies y le dijo, apártate de mí, Señor, que soy un pecador. En fin, aquí no pescaron tampoco nada. Fue lamentable ese momento. No solamente había tristeza y desilusión en sus corazones, sino también el trabajo que no acompañaba, porque era un fracaso rotundo no pescar nada. Pero al amanecer, dice, Jesús estaba a la orilla, así como cuando resucitó. Pero los discípulos no sabían que era Él, así como los discípulos de Emaús. Caminaba con ellos, pero no sabían quién era. Así como María Magdalena, que Jesús estaba ahí y cuando escuchó su nombre recién e inmediatamente reconocieron que era Jesús. Y es entonces donde Jesús les dijo que echaran la red, y que confiaran. Tiren la red a la derecha. Ellos la tiraron y se llenó tanto de peces que no podían ni siquiera, dice, arrastrarla. Milagro. Tenía que venir el resucitado para darle fruto a su trabajo. Solos no podía. Con Jesús se puede todo. Entonces dice, el discípulo amado, ¿ya? ¿Quién es el discípulo amado? El discípulo amado eres tú, soy yo, es todo aquel que escucha el Evangelio y que se identifica con ese discípulo amado. Entonces el discípulo amado eres tú, soy yo, es todo aquel que escucha la palabra, es todo aquel que se identifica con Dios, es todo aquel que tiene fe, es todo aquel que lo reconoce, porque es el discípulo amado quien le dice a Pedro, es el Señor, Él es el que reconoce, como también cuando entra al sepulcro dice, vio y creyó, o sea, Él es el que cree, el que reconoce. Entonces, Simón Pedro dice, se tiró al agua. En ese momento se le caía la cara de vergüenza, ¿no? ¿Qué iba a decir Pedro? Sí, Señor, aquí estoy. No, sabía lo que había hecho, lo había negado. Se tiró de la barca. Ahí sí no dijo, Señor, sálvame, me estoy ahogando. Ahí sí se tiró. Pero en la otra, sí, sálvame, Señor, que me hundo. Pero bueno. Y arrastrando la red con los peces, dice, ¿no? Eran 153 peces, un número exacto, ¿no? Nos da aquí el evangelista, ¿no? Pero nos quedamos con el tema de era una abundante pesca. Creo que es lo que manda, más allá del número, si es cierto o no, es la abundante pesca. Es decir, cuando Dios está con nosotros, nuestro trabajo tiene muchos frutos. Cuando lo hacemos sin Dios en nuestra vida, lamentablemente no tenemos casi nada. Sí, casi nada. No hay. No hay. Entonces, Jesús les dice, vengan a comer. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era. Es el temor humano, ¿no? Tan humano que tenemos, el recato, la vergüenza que sentimos, porque lo hemos abandonado, porque nadie estaba al pie de la cruz. Pero ellos dicen, en el fondo, sabían quién era, sabían que era Jesús, pero nadie se atrevía, ni siquiera pienso levantar la mirada. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio. Lo mismo hizo con el pescado. Esta fue la tercera vez que se apareció Jesús. Lo importante es que Jesús se aparece, se deja ver, come con ellos. Lo importante es entender que todo trabajo sin Dios de verdad que es estéril. Y toda empresa emprendida con Él tiene frutos. Hay que creer en Jesús.
No hay que tirarnos de la barca. No, hay que permanecer hidalgamente ahí, hidalgamente de pie. Si he fallado, hidalgamente, sin cobardías, sin esconderse, dar la cara, porque eso es dar la cara. Entonces, el Evangelio nos enseñó hoy día eso, mis queridos hermanos. Creer en Jesús, creer en lo que nos dio, creer en que mi vida con Él tiene sentido y sin Él no tiene. El Padre José reza todas las mañanas por ustedes. Llévense mi bendición en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Que tengan un bonito y bendecido día en el Señor.